Bien, gloria a Dios. Bueno, nos gozamos en nuestro Papá Dios y el tema para hoy es acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué entendemos por la santidad? Encontramos en los diccionarios muchas respuestas, pero hay una que dice que la santidad es el título que se le otorga al Papa como su santidad. Otros ponen la santidad como un título, otros ponen la santidad como un estado, pero la santidad desde un punto de vista de Dios viene a ser el resultado de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Es el resultado de la salvación de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 10, dice la palabra de Dios, dice así, de esta manera, que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. Y la santidad desde un punto de vista de Dios significa que uno ha sido separado para Dios, escogido para Dios, separado, consagrado para Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. En la Biblia encontramos en 1 Pedro, en el capítulo 1, en el verso del capítulo 1, del verso 15 y verso 16, dice la palabra: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad, yo les quiero decir que no es ni un título, ni tampoco una opción que uno puede tomar, o que uno puede decir, sí, yo quiero ser santo, o es mi decisión practicarla. No es así. La santidad, como le decía, es la obra redentora del Espíritu Santo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. No es, repito, no es una opción personal de que si yo quiero soy santo. No es tampoco una opción a título personal que alguna institución religiosa te denomine o te otorgue el título de santo o de santa, porque eso sería algo falso. Eso es algo falso, en otras palabras. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos, todo lo que le entregan su vida a Jesús, todo lo que le entregan su corazón a Jesucristo y lo reciben como Salvador, la Biblia dice que son santificados. ¿Qué quiere decir eso? Son separados para Dios, son llamados para Dios, separados, consagrados para Dios, para ser de Dios, llamados a ser santos, como dice el apóstol Pedro. Y en Hebreos 10:10 somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿dónde? En la cruz. No es una opción a título personal, no es una opción que tú puedas decir o que tú quieras decir yo quiero o yo soy. No, ninguna institución religiosa puede hacerte santo o puede designarte como santo, porque el único que santifica es Dios, a través del Espíritu Santo y por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. ¿Y cómo eres santificado? ¿Cómo somos santificados? Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando lo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así somos santificados. No es un título, no es una opción, sino es Dios quien santifica. A veces, equivocadamente, estamos creyendo que la santidad es un título que se le otorgó a alguien
porque ese alguien, la iglesia lo declaró santo porque pasó por un proceso de evaluación, como lo llaman, un proceso en el cual lo canonizan, un proceso en el cual ven sus virtudes, si ayudó a los pobres, si hizo obras sociales, si dio de comer a los pobres, si visitó a los huérfanos, si de repente visitó a los que están en la cárcel, o si por ahí de repente en vida hizo algunos milagros, porque mayormente la iglesia tradicional católica consagra, canoniza, designa santos o santas a personas que ya han muerto y que en vida hicieron todas estas cosas, pero que en realidad esto es falso, porque bíblicamente quien santifica es Dios. Todos nosotros somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesucristo cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, y cuando nos rendimos a Dios y tomamos un compromiso con Dios. El apóstol Pablo, en las cartas que él escribió a la iglesia, a los Corintios, a Efesios, en Tesalónica, todas las cartas a los Gálatas, siempre se manifestó de esta manera: a los santos hermanos que se encuentran en Corinto, a los santos hermanos que están en Gálatas, o en tal parte o en tal lugar. Siempre se está refiriendo a personas vivas que han experimentado un nacimiento, un nuevo nacimiento en Dios, en Cristo. Es por ello que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Miren lo que dice, por ejemplo, en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 2 al 3, dice la palabra: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, del adulterio, que nos apartemos del pecado, que no practiquemos el pecado. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y aquellas personas que equivocadamente piensan que el santo o la santa es la persona que fue designada así por una institución religiosa, fue designado como tal, ya porque designan santos y santas, la institución religiosa designa, como el caso de los católicos, designan santos o santas, ¿para qué? Para su respectiva veneración y para que sean intercesores. Falso, porque el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre, como lo dice la Biblia en primera de Timoteo 2:5, así como también lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 12, en donde Dios mismo dice por medio de su palabra: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Los santos, las santas, personas que han muerto, que han dado su vida de repente en una conducta intachable o han hecho cosas muy buenas, no se niega ese mérito, pero no pueden interceder por nosotros, no pueden ser ni mediadores ni intercesores. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Y hay un solo intercesor, es Jesucristo y nadie más. No es Pedro, no es Pablo, no es Juan, no es María, no es Tomás, no es Bernabé, no es ningún santo o santa que usted conozca. Es Jesucristo, el único que intercede por ti y por mí ante Dios Padre Todopoderoso, y Jesucristo está a la diestra del Padre, a la diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. La Biblia también dice en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el que te defiende? Es Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado, porque la persona que está consultando a un santo o una santa, a hombres o mujeres que han muerto y que han sido declarados santos o santas, que los consulta, está cometiendo un terrible pecado que se llama espiritismo.
Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 9 al verso 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ojo, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona le está consultando a Santa Rosita o a San Martincito, o le está consultando a Santo Toribio o a Santo, bueno, no sé, tantos santos y santas que hay, le está consultando, ¿sabes qué? Ruega por mí al Padre. Hay hasta santos del amor, santos que interceden por los que están presos, y ruega, pero es en vano, porque la palabra de Dios dice que el único que te lleva al Padre es Jesucristo de Nazaret. No es ni siquiera ningún apóstol, ni María, ni José. El único es Jesucristo, el que intercede, el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. Y si usted está consultando a un muerto que ha sido declarado santo o santa, usted está cometiendo un pecado terrible, una abominación delante de Dios, porque usted está consultando a los muertos, está consultando. Le está quitando el primer lugar a Dios, a Jesús como intercesor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros pensamos que la santidad es un título que se otorga, la santidad es un estado que lo da la iglesia o lo da una institución religiosa, cuando en realidad el único que te hace santo, el único y en vida, estando vivos, se llama Jesucristo de Nazaret, porque en la cruz del Calvario, cuando Él derramó la última gota de su sangre, nos santificó. Y la palabra santificar significa nos separó, nos llamó, nos apartó, nos trajo a su reino para que viviéramos haciendo su voluntad. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro, en el capítulo 1, en el verso 15 y verso 16, dice la palabra de Dios: sino como aquel. ¿Quién nos llamó? Jesús nos llamó. Sino como aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Es Dios, es Jesús. Y nos llamó. Y Él es santo. Y la Biblia dice: sed santo porque Él es santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo. Y Dios quiere que todos practiquemos la santidad. Recuerda que la Biblia dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros no practicamos la santidad, que es apartarse del pecado, ya no estar andando en borracheras, en embriagueces, en pasiones desordenadas, porque a veces hay personas que practican el homosexualismo, el lesbianismo, practican tantas cosas terribles, orgias y tantas cosas terribles que se ven por la internet y que se ven hasta por la televisión, sensualismo y tantas cosas por el estilo, que lo practican. La palabra dice que no entran en el reino de Dios, no entran. Y que si la persona sigue practicando estas cosas no va a ver a Dios, porque en su vida no hay santidad. El requisito para ir al cielo, para irse con el Señor, es la santidad, y la santidad es apartarse del pecado, la santidad es acercarse a Dios. Entonces, en otras palabras, la santidad, quiero decirle, es un deber. La santidad es un deber, no una opción que tú puedas de repente decir yo quiero ser santo y punto. No es una opción, ni tampoco es, digamos, un título. La santidad es un deber como cristianos, es un deber de ser santos. La santidad, en otras palabras, quiero decirte, es una norma que Dios da. Es un deber. Nosotros tenemos deberes y también tenemos derechos. Pero el deber que Dios te dice: tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Si tú quieres entrar al cielo, tú quieres estar en mi presencia, tienes que ser santo. Es un deber que tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, entonces no entramos al cielo. No tenemos entrada al reino de Dios. Porque el reino de Dios, mi querido amigo, en el reino de Dios, pues nosotros tenemos que practicar la santidad. Dios ordena una vida santa, porque Él es santo, Dios es santo, sin duda, y sin murmuraciones tenemos que cumplir
las normas que Dios nos da a través de su palabra. Sé santo porque yo soy santo. Como lo dice también aquí, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que practiquemos la santidad. Si usted le entrega su vida a Cristo, usted tiene que ser santo, tiene que vivir en santidad como cristiano. Y si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, usted tiene que ser santificado por la sangre de Jesús cuando le recibe como Salvador. Porque hay mucha gente en el mundo que dice, yo creo en Dios, pero todavía no le ha entregado su vida a Dios, no le ha entregado su corazón, todavía no lo ha recibido como su Salvador. El apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, serás salvo, porque con tu corazón tú crees, pero con tu boca tú confiesas tu salvación. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que usted tiene que hacer. Usted que todavía no le ha entregado su vida y su corazón a Jesús como Salvador, tienes que hacerlo para que usted pueda ser santificado por la sangre de Cristo y usted pueda ser parte del reino de Dios y usted pueda vivir una vida como a Dios le agrada y tener como resultado, como premio, la vida eterna y estar para siempre con el Señor. Hay algo muy importante que tienes que también saber y conocer, que a veces hay mucha gente que dice, no, yo todavía no le quiero entregar mi vida a Cristo porque de repente voy a fallar, de repente no puedo vivir en santidad. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo vivir en santidad porque yo fallo, cometo errores. Pero la Biblia dice en Filipenses que la obra que Dios comienza en nosotros, cuando usted le entrega su vida a Cristo, Dios no la deja inconclusa, porque Dios va a obrar en tu vida a través de un proceso en el cual Dios va a formar en ti el mismo carácter de Jesucristo, su Hijo, en santidad, en amor, para que usted esté a la altura y estatura de Jesús en cuanto al carácter. Y la santidad también es un proceso en el cual tú pasas para que puedas llegar a tener ese carácter de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos nosotros pasamos por un proceso, y ese proceso es el que Dios hace que todo creyente que le entregó su vida y su corazón a Dios pase para perfeccionarnos y para que tengamos el carácter de Jesús, para que tengamos la misma vida de Jesús. Cuando hablamos de koinonía, hablamos de comunión con Dios, y la comunión con Dios o koinonía significa vivir la misma vida de Dios. Dios es santo y Dios quiere que todos nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir, de hablar, de caminar, de vestirnos. Dios quiere esa santidad. Así es que los invito a que usted busque de Dios, entregue su corazón a Jesús. La única forma de ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Jesús en nuestro corazón como Salvador y ser santificados con la sangre de Cristo en la cruz. Y créame que Dios hará el resto en tu vida y te dará mucha bendición como la salvación y mucha bendición en tu vida. Hacemos una oración corta y decimos al Padre: amado Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios, y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien convences al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Tú quieres que todos nosotros seamos santos y vivamos una vida santa delante de ti, porque sin santidad nadie verá tu presencia. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, que nos ayudes a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a que en esas áreas débiles que hay en nosotros puedas tú fortalecerte y puedas darnos siempre la victoria. Gracias, Jesús de Nazaret. Te pido que me ayudes siempre con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga y vamos a una pausa comercial para luego retornar. Adelante.